Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar de seguridad digital. Eh, Vamos a darle unos minutos para comenzar, pero mientras comenzamos los invitamos a ver unos videos de la Corporación Macaya y de nuestro programa Nodoca. En Macaya potenciamos capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. 26.000 organizaciones y 72.000 personas han sido beneficiadas. Trabajamos con dos líneas estratégicas, desde la movilización de recursos y alianzas y desde la tecnología para el cambio social. En tecnología para el cambio social tenemos programas y proyectos como apropiación TIC, bootcamp de código y programación y transformación digital. En movilización de recursos y alianzas, contamos con la plataforma Nodoca y servicios de formación y asesoría. Macaya, potenciando capacidades. Bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos a este webinar de seguridad digital. Hoy nos acompaña Hernán Carrascal. Él es consultor y managing director y consultor en seguridad digital y es nuestro experto el día de hoy para hablar de este tema tan importante dentro de nuestras organizaciones sociales. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y muy feliz de hablar de estos temas. Bueno, Hernán, comencemos dando una explicación de qué es la seguridad digital y por qué es importante tener en cuenta esto en nuestras organizaciones sociales. A ver, hay muchos aspectos donde podemos definir la importancia de la seguridad digital, ¿no? A mí generalmente me gusta ir más a lo tangible, porque podríamos hacer definiciones más estrictas de quiero proteger mis activos, ¿no? Que es importante. Quiero proteger la seguridad física dentro de los edificios, tiene que ver con la seguridad digital, porque hoy todo está interconectado. Pero creo que lo más importante es, me gusta llevarlo y más para el lado de donde están ustedes, es a los datos, la importancia de los datos y la sensibilidad de esos datos. Los datos básicamente hacen a la identidad de las personas que están dentro de una organización o fuera de la organización, a quien yo le brindo servicios de alguna manera. Entonces esos datos terminan siendo sensibles que para el futuro, que una vez recolectados en el futuro, pueden ser utilizados para lo que sería el fraude en general, el fraude digital, el robo de identidades y demás. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tomar conciencia es que hoy vivimos en un mundo tan digital que nuestra identidad digital, si no la cuidamos y las organizaciones no cuidan la identidad digital de las personas y de propios, lo que puede pasar es que haya una brecha de seguridad donde después se produzca el fraude y, por ejemplo, como muchas veces pasan, acá hay ejemplos algunos básicos, es o poder robarle una cuenta bancaria porque tengo datos importantes o porque si la persona no tiene cuenta bancaria podría utilizarla para armar, por ejemplo, que en Colombia se puede hacer muy bien, una sociedad en nombre de esa persona de una manera digital, ¿sí? Entonces yo robando esa identidad puedo armar una sociedad y esa sociedad después la puedo utilizar para, cuando hablo de sociedad hablo de una sociedad de tipo sociedad anónima, ¿sí? SRL y demás, o SAS, donde yo podría básicamente usar después esa sociedad para un lavado de dinero o cualquier otro tipo de cuestión ilícita. Entonces vos fijate que estamos hablando de una organización que tiene datos de una persona que por ahí no están cuidados y que te estoy mostrando un ejemplo de cómo podría de alguna manera hacerle un daño muy grande a esa persona y esa persona podría estar implicado en temas policiales. Entonces, empezar a tomar conciencia de nuestros datos es muy importante. Y acá, para hacerlo, no lo quiero hacer muy largo, pero me parece muy importante que entender el ejemplo. Hoy nuestra identidad, ¿sí? Y algunas palabras, si no tienen que ver con el colombiano, por favor me las corrigen, ¿no? Eh, Hoy la identidad, o sea, nosotros nacemos con una identidad, ¿no? Nuestra identidad es, por ejemplo, nuestro nombre, apellido, fecha de nacimiento y demás. Y abrimos nuestra billetera o abrimos nuestra cartera y empezamos a ver que está nuestro documento nacional de identidad, algunos tendrán pasaporte, algunos tendrán el seguro y demás. ¿Sí? Hasta ahí como que más o menos controlado.
Pero la identidad digital no es solamente mi nombre y apellido y mi fecha de nacimiento, ni dónde nací, ni demás. Mi identidad digital también tiene que ver con mis preferencias, lo importante de esas preferencias. Donde yo después puedo sacar, por ejemplo, cuando en algunos bancos y demás dicen, dame la pregunta secreta de tu pregunta específica, yo de alguna manera podría saber cuál es tu mascota favorita. ¿Sí? Por ahí, por ejemplo, tengo ese dato guardado dentro de una asociación, yo saco ese dato y después, como la persona generalmente, y lo entiendo, utiliza los mismos datos para todos los lugares para no olvidarse, entonces ese dato yo lo capturo de un lugar que no es seguro, entonces lo llevo a otro lugar y puedo capturar, por ejemplo, una contraseña de un banco averiguando ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la mascota? Entonces, para tomar un poquito más de conciencia de este punto, si yo lo hago hacer un ejercicio mental, ¿no? De en cuántos sitios web nos hemos registrado, ¿sí? Creo que se van a acordar obviamente de Instagram, Facebook, TikTok, o todas las redes sociales saben que están sus datos, pero seguramente alguna vez han comprado en algún lado, seguramente alguna vez entraron a un blog, seguramente alguna vez tuvieron que registrarse porque tenían que bajar algo para la facultad, para lo que sea. Entonces vos empezás a ver ahí cómo tu identidad se está desperdigada por todos lados dentro, digamos, de Internet. Ahora, si yo ¿cómo se llama? Al atacante le hago la vida más fácil, robando datos de lugares más inseguros, va a ser, digamos, un problema tanto para la organización como para la persona. Y la persona, ¿sí? Damnificada, nunca se va a enterar de dónde sacaron esos datos. ¿Por qué? Porque por ahí estas organizaciones no tienen ningún tipo de seguridad digital, entonces nunca van a saber de dónde sacaron esos datos. Y van a seguir siendo inseguros sin saber que son inseguros. Que generalmente el atacante no deja rastro, ¿sí? Salvo que quiera hacer un daño, como por ejemplo encriptar la información y pedir un rescate por esa información, pero si no, uno nunca se entera de que ha sido robado. Entonces, en ese sentido, un poco, digamos, para darle un marco, digamos, de tratar de definir, sin ser exhaustivos, qué es lo que para mí y para ustedes sería importante que tengan como definición de lo que es, digamos, la seguridad digital, que es básicamente, si querés para resumirlo, tratar de resguardar nuestros datos de una manera segura y que no puedan apropiarlos terceros, ¿sí? O algún tipo de delincuente. Hernán, desde tu experiencia, ¿por qué crees que las organizaciones sociales no han o no le toman la importancia que tiene que tener la seguridad digital? Que no toman en cuenta que sus datos, así sea una organización pequeña, son importantes y deben ser cuidados. Yo creo que hay dos aspectos. Uno es la no conciencia, ¿no? De lo que significa guardar datos digitales y esto que hablamos recién, hasta dónde podrían llegar mis datos y qué tipo de fraude podría pasar que me hagan a mí, ¿sí? Y la otra, que generalmente está asociado a la seguridad en general, se ve como un gasto, ¿sí? Y cuando no se ve como una inversión y se ve como un gasto, es algo que nosotros no lo queremos hacer. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, nunca entraron a mi casa y siento que vivo en una zona segura, decís, ¿para qué voy a poner una alarma? ¿Sí? Porque vos lo que estás trabajando es de la prevención, es algo que podría llegar a suceder. Entonces lo vas a ver como un gasto. Ahora, si una vez te entraron a tu casa a robar, seguramente vas a comprar una alarma y cualquier otro tipo de dispositivo digamos, para protegerte. Entonces, muchas organizaciones en general lo que no hacen es invertir porque lo ven como un gasto. Porque trabajar en la prevención es algo que tiene que ver con la concientización. Si querés lo llevamos a otro plano, el plano de la salud. Si a vos te dicen, no tomes alcohol, porque te puede pasar tal cosa, seguramente más de uno que está acá toma alcohol y no le importa a veces las consecuencias. No estoy hablando de llegar a ser ebrio, ¿no? Pero digo, tomar alcohol regularmente.
uno no ve las consecuencias. Las consecuencias las va a ver dentro de unos años cuando el médico te diga, tenés el hígado destruido. ¿Y por qué? Y nunca paraste de tomar alcohol. No significa ser borracho, ¿no? Lo mismo con el cigarrillo o cualquier otra cuestión de salud. La seguridad también es eso, ¿no? Tratar de generar conciencia para cambiar un hábito en las personas y entender que hay que protegerse para que no pasar un mal peor. Porque uno dice, a mí no me va a pasar hasta que te pasa. Y de 100 le pasa a uno y te pueden asegurar que ese uno va a estar enojadísimo por lo que le sucedió. Un minuto, ¿eh? ¿Y cuál sería entonces ese primer paso que ¿Me deben escuchan? tomar las organizaciones para utilizar las ¿Verdad? herramientas para hacer prevención en seguridad? Perdóname, no te escuché la última parte, porque se me activó Siri y no escuché. Tranquilo, Siri te está protegiendo. No, ¿cuáles son los primeros pasos que deben hacer las organizaciones sociales para hacer precisamente uso de las herramientas digitales y hacer prevención y empezar a implementar herramientas de seguridad digital dentro de sus organizaciones? Lo primero que hay que hacer es, primero vamos a lo simple, ¿no? No a lo complejo. ¿Sí? Lo complejo creo que no es parte de esta charla, pero lo simple es que yo tengo una computadora dentro de esa asociación y esa computadora tiene datos sensibles. Lo primero que voy a hacer es hacer contraseñas robustas. Eso que todos les molesta. Letras, números, mayúsculas, símbolos y demás. Pero si ustedes no toman conciencia de lo fácil que es sacar una password, por ejemplo, con solo números, o con solo letras, o minúsculas y números, lo sencillo que es, ¿no? O sea, tendría que mostrárselo para ver cómo en poco tiempo te saco la contraseña. En nada, digamos, puede ser en horas. Si tenés letras y números. Ahora, lo que nosotros queremos hacer con las contraseñas robustas, cargándole símbolos, mayúsculas y cosas que no tengan que estar relacionadas conmigo, generalmente, lo primero que tengo que hacer es, o sea, lo que va a pasar es que le va a costar más al atacante poder, por una técnica que se llama fuerza bruta, poder sacar esa contraseña. O sea, le puede llevar años, ¿sí? Solamente agregando un símbolo, por ejemplo, el signo de admiración. Y después, otra de las cuestiones que empiezan a ver en ese sentido es tomar conciencia de ese activo. Por ejemplo, si yo tengo información sensible, yo no presto mi computadora, no se la presto a nadie. Lo que hago es le creo un nuevo usuario, ¿no? Eso hago yo. Pero les cuento una anécdota cortita en este sentido. Estaba en un cliente y yo estaba con mi notebook. Entonces le digo, por favor, ¿me puedes dar la contraseña de Wi-Fi? Me dice, poneme tu contraseña y yo me llevo la computadora y te conecto a la Wi-Fi. Digo, no, dame la contraseña o vení y escribíla enfrente mío. Y la persona se ofendió, ¿sí? Porque no entendía. Yo le explicaba, le digo, vos estás hablando con un informático, una persona de ciberseguridad, que no te va a dar mi computadora para que vos la lleves a un lado, no sé lo que haces, supuestamente vas a poner la contraseña y vuelve, ¿no? Entonces, eso es un hábito, por ejemplo. Es otra de las cuestiones que son los primeros pasos, generar estos hábitos de conciencia de dónde me conecto, a quién le presto y demás. Porque en un segundo ha pasado muchos casos de, no sé, amigos que le han estafado sacándole la tarjeta de crédito o haciendo compras en las propias computadoras. O sea, no necesitamos ir muy lejos, digamos, no pensemos en el ciberdelincuente de las películas donde en 4 segundos supuestamente te hackean una bomba nuclear, ¿no? Tenemos que ir a ese sentido. Después otra de las cuestiones, sí, tiene que ver, cuando hablamos todavía de esos dispositivos, hablamos de lo que son los antivirus, ¿sí? Es importante pagar licencias de antivirus, muy importante, porque evitan también otro tipo de ataques un poco más complejos. Ahora, si la organización es más grande y empieza a tener lo que son servidores o nube, ahí estamos hablando de otro tipo de protección, que tiene que ver ya con cosas un poco más técnicas, que son, vamos a decirlo de una manera,
tratar de evitar que entren a mi perímetro, ¿sí? Es como que si yo tengo, por ejemplo, estoy en mi casa y quiero que mi vecino no entre, o sea, si yo pongo una, digamos, entre medio un cerco solamente de plantas, la persona va a pasar. Le empiezo a poner, digamos, no sé, le pongo un alambrado, le va a costar un poco, lo va a cortar. Después le voy a agarrar y le voy a poner una pared. Bueno, me fijo la altura de la pared. Y así, ¿no? Hasta que le pongo un cerco eléctrico, etcétera, hasta que le pongo, digamos, una ametralladora apuntando al vecino. Entonces, un poco lo que viene después es ese perímetro, ¿sí? No quiero hablar desde el punto de vista técnico porque entiendo que no son todos técnicos, ¿sí? O por lo menos esa es la mirada que tengo. Si no, me voy a lo técnico, pero no es la idea. Y el tercer punto es, para yo proteger la información de un tercero, cualquier archivo que utilicen como recomendaciones, ¿sí? Sea Excel, Word y demás, pónganle contraseñas, ¿sí? Entiendo, igual hay cosas o sea, lo que queremos hacer es hacerle más difícil al que me va a robar, un poco más difícil, ¿sí? Nada es infalible. Entonces vamos con la conciencia de cómo uso los activos, ¿sí? Cómo los presto, dónde me conecto, con quién me conecto y demás. Tenemos el tema básico de los antivirus. Tenemos el tercer punto que si hay servidores, bueno, hay que llamar a alguien especializado para que me cuente esto de que se llama el perímetro digamos, de defensa. Y por otro punto es estos datos sensibles, guardarlos con usuarios y passwords para que si la persona me roba un Excel, por ejemplo, le cueste un poco sacar esa contraseña en general. ¿Sí? Acá hago un paréntesis, hay tres tipos de fraude, básicamente, que podemos llegar a obtener, o tres tipos, sí, más de fraude, que es, uno es el oportunístico. El oportunístico tiene que ver con esa persona que vio, vamos a decir, vio la laptop sola en un restaurante y se la llevó. O sea, no es que se dedica por ahí a robar. Entonces, con estas cosas que estoy diciendo, al oportunístico ya se lo hacemos difícil. Ya le va a costar. ¿Sí? Después viene el segundo tipo de fraude, vamos a decir que es el intermedio, donde la persona ya te quiere hacer daño en sí. Y ahí va a depender obviamente de la calidad de la persona que quiere hacerte daño. Ya con estas técnicas estamos ya protegiéndonos de ese tipo de fraude, pero hay que agregar después algunas técnicas avanzadas dependiendo de lo grande que sea la organización. ¿Sí? Es un poco más complejo. Ahí también como mensaje importante, si un desconocido le manda por WhatsApp un link, no lo abran, por más curiosos que sean. ¿Sí? Inclusive también de alguien que se lo manda, que le manda conocido. Tengan cuidado con eso. Eso es muy complejo, es una manera fácil de hackear un teléfono. Y la última, que es la que sí es más difícil y eso es para organizaciones más grandes, es ya una asociación ilícita que se dedica a esto. Generalmente son aquellos hackers que en realidad están en búsqueda de grandes bancos o están en búsqueda de el sector público, ministerios, ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Y con ¿Alguien? esa última que, como habías mencionado al comienzo, que muchas veces un buen hacker no deja rastro y de pronto tú no sabes que tu información ha sido cogida, ha sido robada. ¿Cómo sabes o cómo pueden hacer las organizaciones para darse cuenta si eso ha pasado o para mejorar de pronto o evitar que eso vuelva a suceder? Más allá de darle un clic a un enlace o hacer incluso educación dentro de sus colaboradores, ¿qué otra cosa pueden hacer para darse cuenta o mejorar o evitar que eso vuelva a suceder? Bueno, el hacker, digamos, que no deja rastro, es el más difícil de todos y ahí, dependiendo o sea, la respuesta no es muy divertida, ¿no? Dependiendo, digamos, el nivel de organización y inversión que tenga, es lo que voy a poder invertir. Generalmente para ese tipo de hackers se invierten en tecnologías que son generalmente bastante caras, la verdad que sí, son caras. ¿Sí? Estamos hablando de arriba de los $100.000 mínimo. ¿Sí?
Lamentablemente, si vamos a lo básico, yo me entero que me robaron los datos en las noticias. ¿Sí? Es así de duro y no vamos a dar vueltas sin mentir que yo me voy a dar cuenta que me lo robaron. ¿Por qué? Porque para poder darme cuenta que me robaron, lo que sí necesitar tener un profesional o un servicio de ciberseguridad que me esté monitoreando ciertas cuestiones específicas de mi computadora y ciertas cuestiones específicas de los servidores o la nube. Entonces yo voy a poder entender que hubo un comportamiento extraño y que hubo una posible fuga de información, por ejemplo. Esa sería la recomendación, pero eso va a depender de lo grande que sea la organización, ¿sí? Por eso vuelvo a lo anterior, generando conciencia, generando los temas básicos de protección dentro ¿cómo se llama? Dentro de una organización y dentro de la persona, porque de hecho es para que uno aprenda propiamente cómo protegerse. Yo a veces, por ejemplo, algunos se ríen y a otros les digo, los voy a salvar con lo que les digo, pero les digo, todos los celulares tienen que tener contraseñas y contraseñas complejas, ¿sí? Y por eso digo que salvo a algunos, ¿no? que les obligan a no tener contraseñas, pero no, tienen que tener contraseñas porque yo estoy protegiendo los datos del otro, no mis datos solamente, los datos del otro. Pues yo podría, si agarro un celular en la calle sin contraseña, podría ver en WhatsApp temas específicos de una persona, donde puedo ver que da un montón de información y hasta a veces las personas comparten las contraseñas por ahí. Entonces yo podría sacar esa información tranquilamente porque tengo la clave de ese celular. Entonces lo mejor es ir protegiendo los activos desde ese lugar para poder evitar, digamos, salir en las noticias. Pero para el otro, volviendo al otro que me preguntaste, es un poco complejo porque va a tener que determinarse el nivel de la organización, el nivel de inversión que yo voy a poder hacer para poder protegerme mejor. Es cierto que para el hacker es más importante, hablando de hacker, ¿no? El otro día te lo contaba, Chris, que para el hacker que sale en las noticias no es hacker, ¿sí? O sea, es una persona que tuvo una oportunidad, al hacker no lo agarramos nunca, es muy difícil agarrar un hacker real, y si el ejemplo que te ponía la otra vez, y lo cuento acá, es la organización Anonymous, que todos lo vieron en la televisión, que todavía no salió ninguna noticia de que agarraron a algún hacker de la asociación de Anonymous. Entonces, para que vean lo complejo y lo difícil que es realmente sacar a alguien que te ataca de verdad. Para lo otro, no, tenemos todas estas técnicas de conciencia que de hecho hasta las tenemos que usar cuando hacemos compras, ¿no? Un tema importante que tengan en cuenta que tiene que ver también con las organizaciones y con el cuidado propio cuando yo estoy usando las computadoras. Recuerden que un ataque sencillo que se hace es, por ejemplo, que suponete una asociación, ¿no? Que se llama XXX. Yo como hacker lo que hago, pago en Google una publicidad, ¿sí? Y digo, asociate a esta asociación, XXX. Y lo que hago es, esa publicidad, Google, ¿qué es lo que hace? La posiciona, si vos pones asociación XXX, lo primero que posiciona es la publicidad. Y después aparece el link real, digamos, ¿cómo se llama? De la asociación. Entonces vos cuando apretás en la publicidad, yo te voy a mandar otro link, donde te voy a sacar datos, seguramente. Y después cuando termino toda la transacción, te mando a la asociación. Entonces una de las cosas que hay que tener también conciencia y ir mirando es, siempre que hacemos el link en alguna publicidad, verifiquemos, ¿sí?, que el nombre del sitio es el que corresponde, al que queremos entrar, ¿sí? O hagan como hago yo no voy a las publicidades, me voy más abajo y busco el sitio que me está diciendo Google. Todo lo que dice sponsor y publicidad, yo voy para abajo, eso lo paso todo y me voy directamente al sitio. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo. Generar esta conciencia dependiendo del grado y el nivel de la organización y la cantidad de personas que tenga esa organización, ¿sí?
¿Y qué herramientas consideras tú que son como más efectivas para proteger los dispositivos o incluso para comenzar una organización pequeña que quiere comenzar en todo el tema de seguridad digital? ¿Cuál es una herramienta con la que podrían iniciar? Hay tres cuestiones básicas. Uno es esto de las contraseñas, ¿sí? Y que todo tenga contraseñas. Eso es una herramienta que en realidad no hay que pagar nada. Sí, un antivirus y un anti-spam, súper importante en ese sentido. Es bastante básico en general. Y sí, dependiendo del tipo de computadora, es la activación del firewall. Eso es un poco más complejo. Generalmente están activados, pero hay que trabajar un poco los filtros. ¿Eso qué me permite a mí? Me permite cubrirme de la navegación, me permite que me alerte que estoy entrando a un sitio infectado, que me alerte que recibí un mensaje infectado. Lo mismo para los celulares. Los celulares, yo imagino que todas las personas que están acá, nadie tiene antivirus en el celular. Me lo juego así, nadie. Entonces, hay antivirus para celulares también, ¿sí? Sí, para que se sepa. Que no es una buena práctica en general en las personas. Entonces, un poco esas serían las herramientas iniciales, vamos a decir, alcanzables y no de mucha inversión, ¿sí? Como para poder, digamos, tener. Después podemos sumarle más herramientas, pero son un poco, va a depender el nivel de nuevo de la organización que, que, que tengan. Cualquier persona que quiera hacerme una pregunta específica sobre algo más, no hay ningún problema, no es problema en profundizarle el tipo de tecnología, pero va por ese lado, ¿sí? Simplemente va por ese lado, más sencillo. Sí, para hacer el recorderis a los que nos están viendo por Zoom y también por Facebook, pues nos pueden escribir en la cajita de preguntas y respuestas y nosotros pues ya al final le comentaremos a Hernán las preguntas para que las responda. Y también recordarles que pues Macaya tiene tecnología para el sector social y también ofrecemos algunas herramientas más económicas para las organizaciones sociales sobre el tema de seguridad digital. Hernán, tú comentabas ahorita el tema del fraude y los hackers y cómo ellos pueden ingresar fácilmente a tu organización, pero ¿qué hacen ellos con mis datos? O sea, ¿cuál es el ciclo del fraude, del uso de los datos que ellos al final obtienen? Porque si bien decías, hay momentos en que las organizaciones, si no tienen ya establecido un sistema de seguridad, no pueden o no saben que ya pues les fueron tomados sus datos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta o en qué momento el hacker va a usar esos datos o cómo los podría usar? Es una pregunta excelente. Bueno, obviamente hablamos recién de los tipos de fraude, ¿no? Los tipos que pueden existir, ¿no? Aquel persona que es oportunista, ¿no? Ya una asociación ilícita y demás. Voy a ir al caso un poquito más complejo, pero es el que se da generalmente donde más daño se hace, ¿sí? Para tomar un poco de conciencia, para salir del oportunístico. Y acá se van a llevar algunas sorpresas, ¿sí? Que los van a sorprender. A ver, lo que básicamente los especialistas sabemos, el ciclo, ¿sí? Para el uso y la utilización y el armado del fraude es entre 12 y 18 meses. ¿Sí? O sea, desde el momento que yo te robo el dato, pasan entre 12 y 18 meses para hacer el fraude como lo quiero hacer. Eso es lo que hacen, lo que hacen generalmente. Y ese ciclo tiene primero la primera parte más importante, que es la fuga de datos, donde el hacker lo que va a fijarse es, obviamente, en las credenciales débiles. Cuando hablamos de credenciales débiles son estas claves que dijimos, o el mal uso, o cuando comparto un usuario y un password a cualquier persona, a un tercero, o me voy de vacaciones y le digo, tomá, usar mi usuario y password, y después nunca más lo cambio el password. No tengo, digamos, vamos a decir, esa dinámica de cada 40 días cambiar el usuario y password, o bueno, no el usuario, cambiar el password, ¿no? Hacerlo un poco más complejo. Entonces, primero arranca por eso, arranca por propias aplicaciones que utilicen las organizaciones que tienen vulnerabilidades. Eso tiene que ver con que por ahí no tienen un área de seguridad y la página web propia de la organización y demás tiene vulnerabilidades. Eso se puede hacer, se puede evitar
haciendo escaneo, contratando un servicio de escaneo de vulnerabilidades para ver qué tan segura o insegura es mi página web o cualquier servicio que dé a través de Internet, inclusive internamente, ¿sí? El otro tema que tiene que ver con la primera parte de la fuga de datos es todo lo que son los malwares. Los malwares son como una especie de virus donde, como los que le conté recién del tema de la publicidad, yo hago algo para sacarte datos, ¿sí? Busco eso. Y todo eso lo llamamos ingeniería social. Inclusive, por ejemplo, yo mirándote a vos, Chris, digo, mira, Chris le gusta el color rosa. Seguramente en algún lado va a usar el rosa, en alguna contraseña o lo que sea. Podría yo estar tomando esas aseveraciones. Y es parte de la ingeniería social esto, ¿sí? No estoy diciendo que sea exactamente así, ¿no? Entonces la ingeniería social es, cuando entablo conversaciones, tengo que tener mucho cuidado qué datos comparto con las personas, ¿sí? Y acá viene un ejemplo para que entendamos la ingeniería social. Si yo, y estos casos que han escuchado alguna vez, por ahí yo agarro y digo, uy, voy a vender mi auto. Che, sabes que vendí mi auto y me pagaron hoy y tengo en casa $30.000 que lo voy a depositar mañana en el banco. ¿Qué pasó muchas veces? Fueron y le entraron a robar a esa persona y sacaron $30.000. ¿Por qué? Porque le conté a alguien que no le tenía que contar. ¿Sí? Entonces la ingeniería social de los hackers hace eso. Trata de sacarte información a través de terceros, directamente, a través de tu red social. ¿Sí? Yo analizo tu red social, yo miro lo que hace tu red social. Por eso cuando aceptamos a alguien dentro de nuestra red social no es que estamos mostrándole parte de nuestra privacidad. Nos tenemos que dar cuenta de eso. Y cualquier cosa que yo publique, por ejemplo, hoy me fui de vacaciones. Espectacular. Ya está. Y si sé dónde vivís, mejor. Y si sé que vivís sola, por ejemplo, o solo, ya está. Listo. Carne de cañón, como decimos, ¿no? Entonces es un poco la ingeniería social. Después, dentro de la fuga de datos, uno de los problemas más importantes que existen es la gente de adentro de la organización que funciona básicamente como conocemos, vamos a decir otro nombre, el soplón, ¿no? Pero funciona como una persona que hace fuga de información. Eso lo podemos evitar con lo que dijimos antes, ¿no? Con el tema de las passwords dentro de los archivos sensibles, entender que hay una política de compartir datos con uno con otro, con quiénes y demás, ¿sí? No importa el nivel de la organización. Si son 2 personas o son 100, siempre tenemos que saber y estar atentos a eso, ¿sí? Después existe el ataque físico. El ataque físico es te robé el celular, te robé la computadora, la tablet o lo que sea, y si no está protegida, listo, de nuevo, información de parte de la fuga de información, ¿sí? Y después otro tema que muchas veces sucede es que tengo mal configurada la computadora. Y cuando me refiero a mal configurada la computadora, es que, por ejemplo, no tengo activado un firewall, no tengo activado algunas cuestiones específicas. Eso es un poquito más técnico, pero es parte del error humano. Lo que estamos diciendo acá, hay error humano, va a seguir existiendo y es parte de la fuga. Ahora, ¿qué hace generalmente estos hackers cuando ya vieron varios? Acá hablamos casi de 8 puntos donde yo podría robar información, ¿sí? ¿Qué hace generalmente o muchas veces? Bueno, agarra esa información y la vende. No, muchas veces no es el que actúa, se la vende. Y es ahí donde entra en juego lo que dijimos antes. Yo capturo ese hacker que en realidad compró información o encontró la información de casualidad. Y ese es el que sale en la noticia, ¿sí? Entonces, esa venta, muchas veces yo puedo ver, dependiendo, hay lugares, sí, generalmente se usa la dark web u otras cuestiones así. El dark web, ¿no? Es el lugar tenebroso donde nadie quiere entrar, que hay que tener mucho cuidado, eso es verdad. Pero no es que, bueno, no, mejor no voy a decir nada para que nadie haga prueba. Pero es un lugar complejo y ahí se venden los datos. O sea, hay sitios donde yo voy y compro datos de tarjeta de crédito, ¿sí? Con todos los datos, no hay ningún problema. Con la foto, con todo, ¿sí? Hasta se compran los usuarios y contraseñas de las organizaciones grandes, se pueden comprar. Entonces, una vez que tengo esa venta de datos, ¿cómo sigue el siguiente paso del criminal? Armo un perfil de la persona. Lo que hago es agarro a Cristina, por ejemplo, digo, bueno, tengo los datos de documento, datos de esto, de acá, y empiezo a sumar más datos para terminar de armar un perfil, ¿sí? Una vez que armo todo ese perfil, lo que viene es empiezo a hacer pruebas chiquitas con los datos que tengo. A ver si puedo entrar a un lugar. Por ejemplo, si robé una tarjeta de crédito, hago una compra de $1.
por ejemplo. No hago mucho más. Empiezo a hacer pruebas, ¿sí? Una vez que tengo pruebas, elijo de todas esas personas cuáles voy a usar, ¿sí? Y cómo voy a hacer para ganar dinero. Que lo que siempre buscamos, lo que va a pasar acá es que hay una intención. Cuando hay un ilícito, la intención generalmente es dinero. Generalmente, no significa que no haya otras intenciones, pero vamos a quedarnos en esa que es la más buena de todas, vamos a decir, entre comillas. Y recién ahí, cuando está todo esto planeado, ataco. Y si ataqué y me salió bien, y las personas no se dieron cuenta, ¿sabes lo que hago? Vuelvo al inicio del ciclo y reutilizo esos datos. Cuantas veces sean hasta que la persona se dé cuenta o la organización se dé cuenta. Entonces, fíjense cómo un hacker, y los hackers no son malos, sí, hay hacker de guante negro, guante blanco, sí, de diferentes sombreros y demás. No es que la palabra hacker es malo. Se utiliza a veces mal, como la estoy utilizando yo mal también. Pero fíjense, lo interesante de esto que es todo el ciclo que sucede, ¿no? Hasta el fraude en sí que se va a cometer. Y como hay tantos actores intermediarios en el medio, que posiblemente el que robó la información no es el que termina haciendo las cosas, sino que es un tercero. Y con esto, más allá, creo que el mensaje más importante que hay que tener en la cabeza para generar conciencia es: si ustedes están trabajando 24 horas para lo que hacen y les gusta, imagínense que las personas que están haciendo ilícitos están trabajando 24 horas para hacer ilícitos. No están, digamos, haciéndolo. No es que lo hacen el fin de semana o a la noche. No, se levantan como un trabajo a las 8 de la mañana, empiezan a hacer su trabajito, terminan a las 6 de la tarde, después se irán al gym o lo que sea y así. Así que eso es parte también de tomar conciencia, es entender que hay gente que se dedica a esto, ¿sí? Se dedica a esto, en diferentes medidas, ¿sí? Como hablábamos antes con los tipos de trabajo. No sé si quedó clarito, o más o menos, o aburrido. Sí, sí, quedó claro. Y cuando hablamos de pronto utilizar, no sé, finanzas en línea o que tengo que comunicarme con otra organización social y ellos me envían pues un enlace de PCE, o tengo que hacer banca en línea o redes sociales, como colaboradores o como dentro de la organización podemos hacer para verificar que esos enlaces, que incluso ya hablamos con otras organizaciones, sabemos que la organización es verídica, pero ¿cómo hacemos para cuidarnos de esos enlaces o esas transacciones en línea que tenemos que hacer como organizaciones sociales? Bueno, lo primero es el antivirus. Hay antivirus que te dicen si ya es malicioso el link. Eso es importantísimo. Después, obviamente, tenés lugares de confianza donde vos transmitís información, como son los correos, ¿sí? Tratemos de no pasar estos temas por WhatsApp y démosle un marco siempre de formalidad a los temas como para que sepamos qué es lo específico. Después, esto porque ustedes me dicen que están compartiendo links. La idea es no compartir links, la idea es que vos tengas un sitio web, ¿sí? Donde des acceso para cierta información y des credenciales por primera vez para que se pueda, digamos, transmitir información. Entiendo que no es la realidad de todos, pero bueno, por lo menos vamos a tratar de protegernos de esos links. Lo otro que dije de los links es que me digan cuál es el dominio de ese link. Cuando hablamos del dominio, hablamos de la primera parte del link, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren entrar a Mercado Libre, ¿no? Está en Colombia también, ¿no? Mercado Libre está. Entonces, si yo sé que quiero entrar a Mercado Libre, lo primero que tengo que fijarme es que diga www.mercadolibre.com.co. Y después lo que viene después, bueno, por ahí no importa, no lo entiendo. ¿Sí? Es barra un montón de cosas. Pero la primera parte, yo estoy viendo y ya con eso tengo certeza que estoy entrando al sitio web que yo quiero entrar. ¿Sí? Entonces yo ahí me doy cuenta. También hay que tener en cuenta que a veces, ¿sí? Cuando leemos ese dominio, lo que tenemos que estar muy pendientes es que yo te puedo sacar una letra. Entonces, en vez de decir mercado, dice mercado libre. ¿Y qué pasa? Nosotros cuando automáticamente nuestro cerebro lee Mercado Libre.
Entonces, bueno, ahí tenemos que tener un pequeño detenimiento. Y siempre compartirlo por lugares seguros, eso es súper importante. O canales, por ejemplo, de comunicación que nosotros consideremos seguros, que los tenemos que crear entre nosotros. ¿Sí? Pero el uso, de nuevo, hoy los antivirus ya no, se le dice antivirus, pero ya los antivirus hacen mucho más que antivirus, ¿no? O sea, nos protegen de un montón de cuestiones como esto de los links maliciosos. Lo más complejo de los links no es entrar a un link y ver una información en la web. Lo más complejo de un link es que me esté diciendo bajate información. Y yo esa información que me bajo la ejecuto. Y ahí es donde me está pasando, digamos, me puede pasar, digamos, el hecho delictivo. ¿Sí? Y finalmente, antes de pasar a las preguntas que ya veo en la cajita, ¿cuáles serían esas buenas prácticas que debemos hacer todos los días en nuestro trabajo personal y dentro de nuestras organizaciones para mejorar y para trabajar por la seguridad digital en conjunto? Porque tendría entendido con todo lo que has dicho que la seguridad digital en organizaciones debe ser un ambiente que todos en la organización nos unamos a esto y trabajemos porque tengamos cada uno en su computador una clave en sus correos. ¿Qué otras buenas prácticas podemos hacer para en el día a día mejorar en la seguridad digital de nuestras organizaciones? Por ejemplo, si la organización tiene laptops, tratar de no conectarse a redes Wi-Fi externas, ¿sí? Usar redes Wi-Fi propias de la organización para eso, o del hogar, o algunas que ustedes consideren que realmente es segura. Sé que es difícil esto de considerar que es segura, porque es un acto de fe, ¿sí? Cuando no sos técnico, lo sé. Pero, por ejemplo, si vas a un Juan Valdés y te conectás, bueno, generalmente tiene una buena reputación Juan Valdés, vamos a decir. Estoy hablando siempre de una persona que no puede ver ciertos temas técnicos y que no los va a ver porque tiene que ver con específicamente ver el tipo de red Wi-Fi, ver el tipo de encriptación y un montón de cuestiones que son más técnicas, ¿no? Pero vamos por ese lado, tengamos cuidado con eso. Entonces, y si vamos a conectarnos en una red que no es conocida, ¿sí? De hecho, la laptop nos dice, ¿no es cierto? Que no es una red conocida. ¿Te querés conectar? Te lo dice. O sea, prestemos atención a esos mensajes. Lo que va a pasar es que en ese momento tratemos de no compartir información sensible, ¿sí? O bajemos cualquier tipo de información, trafiquemos ningún tipo de información. Porque existe una técnica, ¿sí? Que se llama sniff, ¿sí? En inglés, que el sniff sería olfatear. Lo que yo hago es básicamente, entre las dos conexiones, me pongo a escuchar la línea esta de conexión y a sacar datos. Y si esos datos no están encriptados, un montón de cosas, yo puedo robarte contraseñas, información y saber, digamos, lo que estás haciendo. ¿Está bien? Ese es un tema. Después otro tema es, traten de no compartir ningún dato de su celular. Por ejemplo, tengan mucho cuidado si, ¿cómo decirlo, no? Si no fuera una telefónica y la telefónica me pide datos raros, como el email y otro tipo de datos, tratemos de no compartirlos. Porque eso, hay una técnica que se llama SIM swapping, que yo puedo de alguna manera duplicar el SIM y ver todo lo que conversás y todo lo que haces. Es como otro tema adicional. Creo que con eso estamos como cubiertos en general, ¿sí? De nuevo, hay mucho más para hacer, muchísimo más, pero va a depender de los ingresos y la capacidad de inversión de cada una de las organizaciones, ¿no? Pero entiendo que ustedes ahí en Macaya tienen buenos elementos para ayudarlos también. Sí, con nuestro programa de tecnología para el sector social tenemos varias herramientas y antivirus para ayudar a, pues, con menos costos, más baratos a las organizaciones sociales con el tema. Vamos a pasar a la pregunta, antes de hacerte una última de bonus. Aquí vamos a pasar con la pregunta de la caja. Nos dice, si toda mi información la tengo en la nube, como Office 365, ¿qué metodologías o estrategias tengo para mejorar mi seguridad de la información?
Cuando hablamos de Office 365 estamos hablando, bueno, por ejemplo, SharePoint y demás, ¿sí? Si sos una organización que tiene eso, quiere decir que por ahí puede tener un poquito más de inversión. Entonces, una de las cosas que hay que empezar a sumarle al manejo de la información es la registración de los dispositivos, ¿sí? O sea, vos como organización, si tenés eso, significa que tenés básicamente lo que sería un Active Directory o algo parecido con usuario y password que te está brindando Office 365 si lo estás utilizando. Entonces, una de las cuestiones es primero generar lo que se llaman los dispositivos de confianza. O sea, empezar a registrar qué dispositivos de confianza se pueden conectar, por ejemplo, a esa red de Office 365 en la nube, ¿sí? De usuario y password. Yo lo puedo restringir al dispositivo. Cuando hablo de dispositivo esta es mi laptop y esta es mi laptop la única que se puede conectar ahí. Por ejemplo, ese es uno de los factores. El otro punto que muchas veces se tiene que utilizar es el doble factor, ¿sí? Digamos como segundo punto. ¿Qué significa doble factor? Cuando yo me conecto con usuario y password a Office 365, ¿sí? Lo que va a decir Office 365 me va a decir, ¿sabes qué? Creo que sos vos por el usuario y password, pero necesito que me certifiques que sos vos. Entonces lo que va a decir a través de una aplicación, por ejemplo, que se llama Authenticator de Microsoft, a ver si la tengo acá para mostrarla. ¿Eh? Voy a sacar el fondo de mío, para que, a ver si se ve. No, tengo que sacar mi fondo. Nunca uso esto, muchachos. Ahí está. Bueno. Ven acá, sí, a ver si se ve. No se ve. Bueno, esta es una aplicación de Authenticator de Microsoft, donde acá, lo que va a pedirme es acá un código. Por ejemplo, si yo entro acá a la de Microsoft, me va a pedir ese código. Este código que está acá. Entonces, eso es un segundo factor de autenticación. Esos segundos factores de autenticación lo que dicen básicamente, lo que hace básicamente es decirme o certificarme que, por ejemplo, a través de mi dispositivo celular, que sería mi segundo factor, puedo validar que soy yo. Entonces, de alguna manera, yo ya ahí estoy protegiendo el robo de datos, la fuga de un lugar tercero. Esas son como las primeras prácticas más básicas. Después lo que va a depender, eso obviamente si tenés el paquete de Microsoft Office, perdón, de O365, vos tenés como diferentes niveles de seguridad de usuario Power que vos los vas adquiriendo, donde te ayuda a monitorear más cosas dentro, digamos, de lo que es el Office 365. Tenés como 4 niveles. O sea, hay que ver en qué nivel están y si conviene subir al siguiente nivel con las medidas de seguridad que te da el propio paquete. Súper, gracias Hernán. Y una pregunta bonus para terminar, ya que en estos días ha sido mucho boom el tema de la inteligencia artificial y hemos hablado bastante sobre ese tema y dentro de las organizaciones, de pronto la gente utiliza ChatGPT o hay otras herramientas como para hacer imágenes con inteligencia artificial. ¿Cómo podemos hacer un buen uso de la inteligencia artificial sin dar nuestros datos de nuestra organización o sin tener ese miedo de que podemos sufrir de un ataque por simplemente querer hacer un artículo un poco más rápido? Bueno, bien. Lo bueno de la inteligencia artificial, vamos a ponerlo un poco históricos, esto arrancó hace más de 30, 40 años, ¿sí? O sea que es algo que va evolucionando con el tiempo. Primero, para que se queden tranquilos, que es, a ver, primero la buena noticia. La buena noticia significa que ya llegó y que es cuestión de tiempo de que las cosas cada vez avancen más. La buena noticia es que ChatGPT hoy está avanzado, pero no tan avanzado, ¿sí? O sea, todo lo que vemos en los videos que hacen en las redes sociales y demás, que dicen, me hice una compañía y ya vale $25.000, que todos vieron esa noticia, o noticias así, es medio como
como más publicidad que lo que realmente se hace. Porque, por ejemplo, yo desde el punto de vista profesional, cuando lo uso y hago que haga un poco de cosas un poquito más complejas, no digo difícil. De hecho, yo hice un test de programación a ChatGPT, donde puse una persona que no sabía programar, ¿no? Una que más o menos empezaba, otra que estaba a nivel medio y avanzado y demás, y de todos los algoritmos que le pasé, solamente pudo resolver los iniciales, o sea, no pudo resolver ninguno de los otros correctamente. De hecho, no tiraba cualquier cosa. Entonces, yo ahí la recomendación es, usemos la inteligencia artificial como disparador mental hoy a lo que necesitemos hacer. Por ahí estamos varados. Yo, como digo, yo ChatGPT y otros tipos de herramientas de ese estilo, sí que estamos hablando, ¿no? Porque el ejemplo va por ahí, ¿no, Chris? Yo las uso como un Google avanzado, vamos a decir. ¿Sí? Por ahí en Google busco algo y generalmente lo que yo igual no uso Google, pero uso otro buscador, ¿sí? Nosotros, los de seguridad, no usamos cosas de ese tipo de cosas, usamos otro tipo de cosas fuera del común de la gente. Y, por ejemplo, Google, ¿qué tiene un problema? Busco, por ejemplo, no sé, algo y lo primero que hace me trae publicidad de las empresas que venden algo, todo lo demás, y por ahí, con suerte, en la tercera página, digamos, ¿no? Haciendo siguiente, aparece algo de lo que yo busco. Entonces yo ChatGPT lo uso como un diccionario, algo que quiero buscar para que me abra la mente y por ahí me guíe un poco más en la búsqueda que estoy haciendo, por ejemplo. También, ojo, tengan cuidado con la inteligencia artificial porque si lo usan para un examen y demás, ya hay manera de darse cuenta si fue copiado de ChatGPT o no. ¿Sí? Eso es otra cuestión y les aviso para que no hagan trampa en exámenes y demás. Y después queda parte de la pregunta para hacer esto. Otra parte de la pregunta. ¿Cómo evitar que dar nuestra información o que tengamos problemas de seguridad digital al usar estas herramientas de inteligencia artificial? Ok. Bueno, eso es bastante sencillo. El chat GPT es sencillo. O sea, hoy, por ejemplo, si le llegas a dar información, chat GPT la olvida. ¿Sí? Inclusive la versión 4. O sea, no es que guarda, que me acordé que hablé con Chris y guardé la información. Hoy estamos seguros desde el punto de vista de la tecnología. O sea, el algoritmo está diseñado y de hecho está, si ustedes leen el paper y leen, digamos, las condiciones de uso, está avalado que no guarda ningún tipo de datos, así que eso, o sea, desde este punto de vista, ¿no? Lo que es sensible. Con lo cual, si se llega a filtrar algún dato específico, les pueden hacer un juicio enorme y ser millonarios, ¿no? Pero no creo que vaya a pasar jugarse eso la empresa. Ahora, el tema es, para cuidarse, sí, si yo uso un tercero que usa ChatGPT. Ese es el cuidado que tengo que tener con los datos. O sea, por ejemplo, una página dice, no, nosotros hacemos que ChatGPT funcione mejor porque lo que vos escribís, nosotros lo refraseamos y contesta mucho mejor lo que vos querés. Bueno, ahí ojo. ¿Sí? Porque ¿qué pasa ahora? Se están aprovechando de que la versión 4, ¿sí? Está la versión 3 es la que todos entramos gratis. La versión 4 es paga. ¿Sí? Entonces hay sitios que dicen, bueno, si querés usar la versión 4, podés usarla a través mío. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Estamos saliendo del dominio del control. Entonces, tengamos cuidado en ese sentido. ChatGPT también nosotros lo utilizamos para probar si podíamos hackear. Por ahora, quédense tranquilos, tampoco pueden hacer eso. Si lo quieren intentar, no van a poder hacer. Y todas las respuestas que hace que tienen que ver con algo de alta complejidad, no tienen ni idea de lo que hay que hacer. Así que todavía estamos lejos de aquellos que vieron Terminator Skynet. O sea, va a llegar Skynet, o algo así, súper inteligente, pero va a llevar unos años más. Hernán, muchísimas gracias por este espacio. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, la puede escribir en nuestra caja de preguntas y respuestas. Pero nada, muchas gracias por este espacio, por permitirnos compartir pues tu experiencia.
todo lo que tú sabes de tecnología y de seguridad digital, que ha sido muy valioso para las organizaciones. Muchas gracias también por tu comentario en el tema de la inteligencia artificial. Sabemos que pues, hay que usarla con seguridad, hay que usarla con pues, una decisión de tener mucho cuidado con lo que estamos utilizando, pero también saber que nos puede ayudar en nuestros trabajos diarios. Entonces, nuevamente, muchas gracias por este espacio y vamos a finalizar entonces con un video de Corporación Macalle. También si tienen alguna duda o quieren adquirir alguna de las herramientas que hemos hablado en este espacio, nuestro programa de tecnología para el sector social tiene estas herramientas a un precio más económico para las organizaciones sociales. Hernán, nuevamente muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. La plataforma a nosotros nos ha permitido visibilizarnos, visibilizar el proceso de Salvaterra, contactarnos con más de 10 entidades de instituciones internacionales. Hoy estos niños ya van a contar 5 centros educativos rurales a donde no habíamos llegado, ya vamos a llegar a raíz de este acompañamiento con Londres. Cómo esto empieza a trascender el proceso donde la cooperación internacional sí es posible, sí se puede hacer, sí se puede lograr. Los invitamos a ustedes, estas organizaciones que están empezando o que ya tienen experiencia, que se vinculen y que conozcan cada vez más de Macaya, de Nuevoca, de la ASI y cómo la herramienta que tenemos como plataforma de cooperación internacional y de inversión es estratégica para todos nosotros.